Bueno, conforme el ser humano va naciendo en este mundo y va viviendo, va pecando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el paso por el mundo de cada ser humano. Entonces todos nosotros vamos pecando, todo ser humano, no hay hombre que no peque, y todos vamos a pecar hasta que nos moramos. Entonces este es nuestro paso por este mundo. Entonces el ser humano, conforme va pecando, va acumulando sentencias a la muerte de su alma. En obediencia a este decreto condenatorio, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Una vez que el ser humano cometió un pecado, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, está sobre él. Y no se negocia. ¿M? Las sentencias no se negocian. No hay ninguna otra forma en que penalmente el pecado se condene, sino con la muerte del alma. Hay otro tipo de castigos y condenas que uno adquiere por cometer pecado. Pero la condena penal es una sola, la muerte del alma. Y esas se van a ejecutar aquí, en el juicio ante gran trono blanco. Entonces, todos nacemos en este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha, en Mateo 7, versículos 13 y 14, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. El infierno es la perdición para las almas que no entran por la puerta estrecha, el camino angosto. Muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha, al infierno. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Nótese que Cristo no dice, son pocos los que entran por la puerta estrecha, son pocos los que entran por ella, por la puerta estrecha, el camino angosto que va a la vida. No, no, no. Solamente son pocos los que la hallan. Y resulta que para ser salvo del infierno no basta con hallar la puerta estrecha, sino que hay que hallar y entrar por ella. Únicamente se entra por la fe en lo que Cristo consumó en la cruz para darnos salvación. Entonces Cristo es el salvador de ir al infierno. Ahora, todo ser humano, conforme va pecando, tiene un mal pensamiento, le contesta a la mamá, tiene envidia del hermano, codicia, tiene malos pensamientos, no ama a su prójimo como a sí mismo y va cometiendo una serie de pecados de diferente índole, toda su vida por este mundo, su paso por este mundo. Cada ser humano, usted y yo, cualquier ser humano que pise el globo terráqueo, lo único que le va sucediendo es que conforme va pecando, va adquiriendo más sentencias y sentencias, va acumulando sentencias a la muerte de su alma. Y este proceso de ir acumulando sentencias y sentencias a la muerte del alma conforme va pecando, no es un proceso que se pueda revertir, que pueda ser reversible, no, porque las sentencias no se negocian. Cada pecado penalmente se condena únicamente con la muerte del alma. Los otros tipos de condena y castigo por pecar de carácter moral son diferentes. Pero la condena penal es una sola, la muerte del alma, y esas se van a ejecutar acá, en el juicio ante gran trono blanco. Entonces, los seres humanos nacemos en este mundo, empezamos a pecar, y al morir tenemos que irnos al infierno, que es una antesala en tormento, es un calabozo en espera del juicio. El infierno es una antesala en tormentos en espera del juicio ante gran trono blanco, que está revelado a Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, cuando Juan dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos. Estos muertos no son cadáveres, tampoco son espíritus, porque el espíritu muere. Lo que ven son almas con los espíritus muertos. Y vi a los muertos espirituales, a los muertos, almas condenadas a la muerte. Espiritualmente muerto. Un alma viva, pero espiritualmente muerta. Espiritualmente, la parte espiritual. Vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, ricos y pobres, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Lo más espantoso que le puede pasar a un ser humano común y corriente es que sea juzgado por el Santísimo Dios conforme a sus obras que hizo en este mundo. Porque en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el ser humano justificado por la fe que nunca peque. Ni siquiera los justificados por la fe en el Evangelio, que entramos por la puerta estrecha al camino angosto, no pecamos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cuánto más los injustos? Bueno, entonces aquí serán juzgados por sus obras, ¿ya? Y el mar, dice, entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte del alma, la muerte segunda, la del alma.
El alma seguirá existiendo eternamente en el lago de fuego para toda la eternidad. Esa es la muerte segunda, la muerte del alma. El ser humano, dejando el estado de niñez, al pecar, la sentencia contra el pecado se aplica sobre el espíritu, muerte espiritual. Le es quitada la vida al espíritu. Andando el tiempo, le es quitada la vida al cuerpo, muere físicamente, y ahora le será quitada la vida al alma. El alma seguirá existiendo sin vida, sin Dios, sin todo lo que Dios ha creado, eso seguirá existiendo sin vida. Porque la vida es Dios y todo lo que Dios ha creado. Irá al desamparo eterno. Ese es el destino que le espera a todo ser humano. A todos por igual, a usted y a mí. Al nacer, conforme vamos pecando por este mundo, en este paso por este mundo, vamos acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma, por pecar. Y una vez que tengamos que morir físicamente, el alma va al infierno, que es un calabozo en espera del juicio, un calabozo en tormentos, una espera en tormentos, en espera, ¿cierto? Va al infierno, que es una antesala en tormentos, en espera del juicio ante el gran trono blanco. Este juicio todavía no ha sido realizado, de manera que todos los seres humanos al morir van al infierno. Entonces, esta es la realidad que le espera a todo ser humano, porque no hay ninguna otra manera en que penalmente el pecado se condene sino con la muerte del alma. Y eso no es negociable. Las sentencias no se pueden negociar. O sea que conforme el ser humano va pecando, lo único que le va ocurriendo es que va acumulando sentencias y sentencias y sentencias que las va acumulando para irla, digamos, a responder a ser ejecutadas estas sentencias en el juicio ante el gran trono blanco, ¿ya? Y en este juicio no hay salvación. Todo ser humano aquí, toda alma va al lago de fuego. Entonces tenemos el infierno y tenemos el lago de fuego. Entre medio, el juicio ante el gran trono blanco. Bien. Entonces, tenemos nosotros que antes de que Cristo, nuestro Salvador, viniera al mundo, el que nos salvó del infierno, tenemos Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Ya? Eso es antes de que Cristo viniese al mundo, antes, porque esto lo está hablando el proverbista, digamos, el predicador, Salomón, en Eclesiastés 12:13, al final del libro de Eclesiastés, antes de que viniese Cristo. Ahora viene Cristo, entonces viene Cristo al mundo. Y entonces leemos nosotros en Hebreos 9:27, y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir, ¿cierto? En la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, o sea, a cada hombre le está reservado morir una sola vez y después de esto ir al infierno e ir a juicio, así también Cristo. Ojo con esto, así también Cristo. Así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Hebreos 9:27. Entonces tenemos Eclesiastés 12, capítulo 12, versículo 13, y luego tenemos Hebreos 9:27. O sea, hubo una sustitución de condena a través de Cristo. Aquí hubo un juicio idéntico a este juicio, que es un juicio alternativo, anticipativo a este juicio. ¿Ya? Ahora, hay una buena noticia de salvación. Buena noticia, se llama Evangelio. Y está en 1 Corintios 15, del 1 al 5. En el versículo 3 y 4 leemos que Cristo murió. Esa muerte es la muerte del alma. El alma de Cristo entró en muerte, y muerte eterna, conforme al Salmo 22. Uno lee el Salmo 22, versículo 2, y dice: clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. En la cruz del Calvario, Cristo exclamó conforme al Salmo 22. Dice la Escritura que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, conforme a Isaías 53, conforme al Salmo 22. Por ejemplo, en Isaías 53, 6, se está hablando en pasado. Se está hablando en pasado. Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es de notar que Isaías está diciendo esto unos 700 años antes de que Cristo viniese al mundo. 700 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá. Y luego a los 33 años ir a la cruz para morir por nuestros pecados, ¿verdad? Y así salvarnos de nosotros tener que ir al infierno a morir por nuestros pecados. Sustitución de condena, ahí está la salvación. Y en esto hay que depositar fe, en el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Sustitución, la palabra por. Por significa en lugar de nosotros, para que nosotros no vayamos al infierno por los pecados que cometeremos en este paso por este mundo. Fue Cristo, el condenado.
juicio de condenación por todos nuestros pecados ocurrido en la cruz. Un juicio idéntico a este juicio ante el gran trono blanco. Para que nosotros no vayamos a este juicio a pagar por nuestros pecados, Cristo fue a este juicio a pagar por nuestros pecados aquí, en donde le fueron imputados anticipadamente, ¿cierto? Antes de que nosotros naciésemos, cada uno de nosotros, de generación en generación, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, ¿ya? Antes que nosotros naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer los pecados, antes de eso vino Cristo y fue cargado con los pecados que nosotros cometeremos en nuestro paso por este mundo. O sea que no ha habido ningún solo pecado que nosotros cometemos o cometeremos en este paso por este mundo, ninguna acción pecaminosa, por acción o por omisión, que nos condenase nuestras almas a la muerte, nada que no le fuera imputado a Cristo. O sea, Cristo vino a impedir que por cualquier cosa que nosotros hiciésemos, condenatoriamente, penalmente, por acción o por omisión, que no hubiese nada, ninguna acción, ningún evento pecaminoso que nos pudiese condenar nuestras almas a la muerte. Que todo evento pecaminoso que nosotros cometiésemos en este paso por este mundo, no importa la cantidad, no importa la intención por la cual se cometió el pecado, no importa cuál ha sido el motivo, no importa cuál sea las clases de pecado, no importa la totalidad de pecado, no importa la suma total, no importa. Cualquier evento pecaminoso que nosotros pudiésemos cometer en este mundo, que nosotros no pudiese condenar nuestras almas a la muerte, imputado a Cristo. En Isaías 53:6 leemos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Según nuestra óptica, nosotros debiéramos decir, mas Jehová cargará en tiempo futuro, cargará en él el pecado de todos nosotros. Cuando nosotros naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer los pecados, esos pecados los cargará en Cristo, los cargará en la persona de Cristo. Y no, está hablando en pasado, Isaías 53:6. Porque aquí nosotros notamos la omnisciencia del Señor, el preconocimiento de saber anticipadamente todos y cada uno de los pecados que nosotros los íbamos a cometer antes de que nosotros los cometiésemos en nuestro paso por este mundo. Por eso es que Cristo habla de dejarnos inimputables penalmente, con vida eterna, con inmortalidad. Y tenemos que leer 2 Timoteo 1:10. 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, porque el espíritu muere, Dios lo hace nacer de nuevo. El cuerpo muere, hay resurrección para vida y resurrección para muerte. Lo que nunca tiene que morir es el alma. Y es eso lo que vino Cristo a hacer, a impedir que en toda nuestra existencia eterna le fuese quitada la vida al alma, y dejarla inmortal. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, 2 Timoteo 1:10, leemos, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. En Génesis 22:18 tenemos una promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo, Isaac. Y cuando estaba a punto de entrarle el cuchillo, oye, Abraham, la voz de Dios, Abraham, Abraham, detén tu mano, no le hagas nada al muchacho, pues ya conozco que me temes. En el versículo 18, Génesis 22:18, dice Dios la promesa, por cuanto esto hiciste y no me rehusaste tu hijo, tu Isaac, tu unigénito, de cierto te bendeciré. En tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque la simiente, la descendencia de Abraham es Cristo finalmente. De Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, a quien Dios llamó Israel cuando lucha con el ángel en el Peniel. Y de Jacob, de Israel, vienen sus 12 hijos, que son los 12 patriarcas, cada tribu de Israel, cada hijo es una tribu. Y Judá, en la tribu de Judá, de ahí viene Cristo. Entonces, por eso Cristo es la descendencia de Abraham. En tu simiente, en tu descendencia, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición no es terrenal. No es una bendición para una vida terrenal próspera. Porque el mismo Señor dice que en el mundo tendremos aflicción. En el mundo hay desilusión, hay desengaños, desamores, traiciones, enfermedad, envejecimiento, muerte, angustia, ¿verdad? Injusticia. No, la bendición no es para una vida terrenal. El mismo Señor Jesús dice en Mateo 16:26, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida, en este mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces concentrémonos en el alma nuestra, nuestro yo. Eso está en Mateo 16:26. O por ejemplo en Lucas 12, versículos 13 al 21, cuando Cristo dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, concentrémonos en nuestro yo, el alma. Ahora, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no solamente prometió, sino que interpuso juramento. Hebreos 6, versículos 13 al 18, y leemos nosotros.
Porque Dios, al hacer la promesa a Abraham, puesto que por ninguno tenía mayor que jurar, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto bendiciendo te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y así, aguardando pacientemente, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos término de todo litigio es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, usted y yo y toda su familia y todos los nuestros, todos los seres humanos del mundo, lo inmutable de la resolución de él y la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por medio de dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo, los que buscamos refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. De manera que cuando Dios prometió a Abraham, en tu simiente, Abraham, en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra, además de prometer, interpuso juramento. Prometió y juró. Y todo esto en base al gran deseo y la gran voluntad de Dios de salvar a todos los seres humanos del mundo. Recordemos que Cristo en la cruz se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Cuando el apóstol Juan le escribe a la iglesia, en 1 Juan 2, dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea que en la cruz Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. De todo el mundo. Digamos en obediencia a 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3, 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Ahora, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Al final del versículo 9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cambio de mente, para que conozcan la realidad en que están, que transformen su mente. Eso es arrepentimiento en griego. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, todos, y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Entonces, cuando Dios prometió a Abraham que en la simiente de Abraham, que es Cristo, todos los seres humanos serían salvos de ir al infierno, no solamente prometió, sino que juró. Ahora, en obediencia a este principio que leemos nosotros en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Según de Pedro 3:9, según de Pedro 3:9, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, y ese gran deseo del Señor de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿se quedó así, en buenos deseos? No, se consumó en la cruz. Entonces tenemos nosotros Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para el alma, para que el alma no vaya al infierno, para que tenga la vida eterna, ¿ya? En tu simiente. Ahora tenemos también Juan 10, 28. Antes de ir a la cruz, Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Juan 10, 28. Y no perecerán para siempre, como dice el original. Las traducciones católicas dicen, y no perecerán jamás. No, es no morirán para siempre, porque vamos a morir físicamente, pero el Señor nos va a resucitar los cuerpos, ¿ya? En Juan 6:40 dice el Señor, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso es que no morirá para siempre, Juan 10:28, ¿ya? Entonces tenemos Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es salvación del alma, de ir al infierno, vida eterna, inmortalidad. Tenemos Juan 10:28, y yo le doy vida eterna. Entonces tenemos promesas dadas por Dios. En Génesis 22:18, Dios promete a Abraham que en Cristo todos serían salvos. En Juan 10:28, Cristo ya viniendo al mundo dice, yo le doy vida eterna. Vida eterna. En 1 Juan 2:25 tenemos la promesa. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces tenemos la promesa de vida eterna con juramento. O sea, prometió y juró. Por las cuales dos cosas inmutables, que no pueden modificarse, no pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo, para asirnos de la esperanza que hay delante de nosotros. Entonces Dios prometió a Abraham que en Cristo todos seríamos salvos del infierno. En obediencia a 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Según de Pedro 3:9, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para ser salvos. Ya.
Ahora, eso no se quedó en buenos deseos, se llevó a cabo completamente en la cruz, se consumó en la cruz. Todos los seres humanos del mundo han sido salvos por Cristo. Ahora la condena es por no creerla. La condenación es por no creer que ya Cristo te salvó del infierno. Por no creer que tú, siendo un ser pecador que vas a pecar hasta que te mueras, por ningún pecado que tú cometas hasta que te mueras, tu alma tendrá que ser condenada a la muerte. Porque aquel que en vez de tu alma fue condenado a la muerte fue Cristo. Entonces vamos nosotros a Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Cristo dice, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi alma y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi alma. Yo de mí mismo la pongo, mi alma. Yo de mí mismo la pongo, mi alma. Tengo poder para ponerla, mi alma, y tengo poder para volverla a tomar, mi alma. Por supuesto que ahí se traduce vida. Juan 10, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, la vida es el alma, no el cuerpo, no el espíritu. El alma le da vida al cuerpo, el alma le da vida al espíritu, pero es el alma la que tiene la vida. Por eso, en obediencia a este principio de restitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, cuando leemos nosotros, mas si hubiere muerte, el alma, que le fuere quitada la vida al alma, mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma, vida por vida. ¿Ya? Y luego viene ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Eso significa, respecto de esta restitución, restituir lo agraviado, sustitución, para que esto no sea objeto de la condena, entonces esto lo sustituye a esto, algo de cierta especie que pretenda ser sustituido, será válida la sustitución ante Dios si esto es sustituido por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia que esto. Por ejemplo, si es un ojo, no sirve mano, mano por ojo no sirve. Si es un diente, no sirve ojo por diente, o mano por diente, o pie por diente, tiene que ser diente por diente. De eso está tratando Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. En el caso que es un alma la que está condenada a la muerte, y eso es lo que importa, el alma, entonces tiene que ser otra alma la que sustituya a esta alma. Nosotros sabemos que Cristo es el pariente cercano que nos puede redimir, pagar el precio en rescate del alma, el Redentor. Porque nosotros somos el soplo, nuestra alma es soplo del Espíritu Santo de Cristo. En Génesis 2:7 leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, su cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, el ruaj y el neuma, el espíritu y el alma, y fue el hombre un ser viviente. Entonces nosotros somos el soplo del Señor, del Creador. Entonces nuestra alma es de la misma sustancia que el alma de Cristo. Vida por vida, vida por vida, alma por alma, la sustitución. Entonces aquí en la cruz hubo una sustitución de condena. En vez de que nuestras almas sean condenadas por nuestros pecados, el alma de Cristo fue condenada. Es por eso que nosotros leemos en Mateo 26:38, cuando Cristo está en el huerto de Getsemaní, está angustiado el Señor sabiendo que tenía que enfrentar la cruz, leemos nosotros de Cristo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma. Alma por alma. El alma, él tenía que, él experimentar la muerte, su alma, alma por alma. Nos sirve cuerpo, vida física, por alma. Recordemos el principio de restitución. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, alma por alma. No es cuerpo por alma, ni tampoco es sangre por alma. Es alma por alma. Ahí sí. Algo de cierta especie, de cierta sustancia, será sustituido ante los ojos de Dios. Será válido la sustitución ante los ojos de Dios si es sustituido por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. Y lo que está condenado es el alma humana. Por eso que no se habla del cuerpo. Se habla de que el alma va al infierno, el alma viva va al infierno a esperar en tormento el juicio. Y aquí el alma morirá, desamparo eterno, existiendo eternamente en estado de muerte, en desamparo eterno, existiendo eternamente porque Dios ha hecho el alma con eternidad. Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, Eclesiastés 3:11. El alma tiene eternidad. Entonces, ¿qué sucede con estos versículos? Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, alma por alma. En Juan 10, versículos 17 al 18, Cristo está diciendo que Él tiene que poner su vida, su alma, la puso aquí, en el cuerpecito en gestación de María, por obra del Espíritu Santo. A los 33 años Él fue a la cruz,
aquí fue desamparado el alma de Cristo, cuando en Mateo 27, versículo 46, exclama el Señor, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? La causa la tenemos en el versículo anterior, Mateo 27, 45. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra oscurecida, porque ahí se cumplió Isaías 53, 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pedro dice en 1 de Pedro 2:24, respecto de Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todos los pecados que nosotros cometeremos en este paso por este mundo, por esta vida, imputados a Cristo. Entonces la condena por los pecados, la condena penal, la muerte del alma, fue sobre el alma de Cristo. Entonces Cristo en el versículo 46 de Mateo 27 exclama, Elí, Elí, lama sabactani. Y ahí está exclamando conforme al Salmo 22. En el Salmo 22, versículo 1 y 2 leemos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. ¿Por qué me has desamparado? Entonces Cristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46, en obediencia a Salmo 22, versículo 1 y 2. Ahora, este desamparo lo vemos nosotros de día y de noche. Lo que ocurrió aquí en la cruz no se puede ver con los ojos, no se puede mirar con los ojos. Y la salvación del alma es por la fe. Y fe es convicción de lo que no se ve. La fe es convicción de lo que no se ve. Nosotros somos salvos por convicción en lo que no se ve, pero que está escrito. Está escrito en el Salmo 22 y también está escrito en Isaías 53 y en otros pasajes más de la Escritura, otras profecías más que también Cristo las consumó en la cruz. Pero preponderantemente el Salmo 22 e Isaías 53. Ahora, el Señor Jesucristo en la cruz sufrió un paro cardiorrespiratorio, conforme al Salmo 22, versículo 14. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. El alma de Cristo, invisible a todo ojo, se separa del cuerpo y el alma de Cristo entra en la eternidad. Invisible a todo ojo humano. Estaba escrito esto en el Salmo 22. Esto estaba escrito en el Salmo 22 para que se cumpliera lo que está escrito. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Ojo con esto, porque la salvación de nuestras almas ha sido por una completa sustitución de condena. O sea, si el alma de Cristo no hubiese experimentado en la cruz la misma condena, el alma de Cristo, que la condena que tiene que experimentar toda alma, el alma, por haber pecado, que es la muerte eterna, entonces todavía nuestras almas estarían sin salvación. Porque el principio de restitución es vida por vida, alma por alma, no sangre por alma. En Levítico capítulo 17, versículo 11, leemos nosotros respecto de la vida biológica. Porque la vida de la carne, la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas, la misma sangre hará expiación por vuestras personas, pero que estaban en el pacto con Dios. Era para purificar, limpiar, expiar los pecados de los que estaban en el pacto con Dios. Y toda persona que está en el pacto con Dios tiene su alma salvada. Entonces la sangre es un detergente que limpia los pecados de las almas ya salvadas. Recordemos que siempre que se nombra la sangre en el Nuevo Testamento, por ejemplo Juan dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes? A los que ya tenemos vida eterna, a los que ya fuimos salvas las almas de ir al infierno. 1 Juan 1:7. Recordemos que Juan le está escribiendo solamente a personas con vida eterna. Lo deja muy claro al despedirse Juan, al estarse despidiendo ya de la carta. 1 Juan 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que creéis con fe en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Que creéis en el nombre del Hijo de Dios. El Hijo de Dios dijo, yo le doy vida eterna. Juan 10, 28. Y en la cruz, en Juan 19, 30, antes de entregar su espíritu, dijo, consumado es. Y entregó su espíritu. Entonces, nos consumó la vida eterna. Entonces, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis que Cristo ya les dio la vida eterna. Que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas, incluidas 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado a los que ya hemos sido salvos. A los que ya nuestras almas han sido salvas, ¿ya? Y hace lo mismo el apóstol Pablo en Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces se habla de los pecados que cometen las almas ya salvadas. Porque tanto la gente del camino ancho, hasta que se muera, como los que entran por Cristo, al camino angosto, hasta que nos muramos, seremos pecadores.
Aquí pecadores perdonados en la cruz. Y aquí pecadores no perdonados porque no creyeron ellos que Cristo al morir por sus pecados les perdonó. No lo creyeron, no creyeron en Cristo. Por eso van al infierno. Recordemos que en Juan 3:18 Cristo dice respecto de sí mismo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condena no es por ser pecador, porque pecaremos aquí nosotros y también pecaremos acá, hasta que nos muramos, los del camino ancho y los del camino angosto. La condena no es por ser pecador o por pecar, sino por no creer que ya Cristo nos salvó de nuestros pecados. O sea que ya no hay ningún pecado que nosotros cometamos en este paso por este mundo, en el paso por esta vida, que nos condene nuestras almas a la muerte, porque todos ellos le fueron imputados penalmente a Cristo. Y Cristo, siendo cargado con nuestros pecados, fue condenado a la muerte del alma. Ahora, estando en la eternidad el alma de Cristo, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Y esto ocurre mucho, esto que yo les cuento de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, en los pabellones quirúrgicos, cuando hay un paciente que está siendo intervenido quirúrgicamente y le ponen un somnífero para adormecerlo, porque lo van a intervenir quirúrgicamente, lo ponen en la camilla, en el quirófano, con los focos, están los doctores, los cirujanos, entonces le colocan un somnífero, lo adormecen y empiezan a registrar los signos vitales. Tut, 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 tut. Entonces empiezan a operarlo. Pero el corazón sufre un paro cardiorrespiratorio porque la operación es muy compleja y la persona está muy débil. Entonces la persona tiene que ser objeto de una reanimación cardiopulmonar, RCP. Entonces el corazón sufre un paro cardiorrespiratorio, el corazón del paciente que está siendo intervenido. Entonces, tut, tut, tut. En ese momento, hay veces que el mismo paciente relata la experiencia que está viviendo, donde él dice que se desdobla, su alma sale del cuerpo y la persona que sufrió un paro cardiorrespiratorio o una muerte de tipo clínica se puede ver a sí mismo, porque su alma, su persona, se desdobla del cuerpo. Y hay muchos relatos donde personas se ven a sí mismos, sus cuerpos. Ven los médicos que se han replegado un poco, se han retirado un poco para permitir que algunas personas que tienen unos electroimanes le apliquen descarga de corriente continua para hacer que el corazón vuelva a latir. Entonces, todo ese periodo de tiempo hay muerte clínica. La persona ya no está respirando. Antes la persona estaba... Ahora no. Y no hay signos vitales. El corazón no late. Antes estaba el corazón... Tut, 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 tut. Entonces ya no respira. El cuerpo está dando señales de que el alma que tiene la vida salió. Cuando Dios se refiere al alma, le llama corazón en la Biblia. Y en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese es el corazón, el alma es la que tiene la vida. Entonces cuando el cuerpo está unido al alma, entonces el alma desampara el cuerpo pierde la vida, porque el que tiene la vida es el alma, alma por alma, en obediencia al principio de restitución de Éxodo 21, versículos 23 a 25. Entonces el alma sale, pero nunca sale más allá de este mundo. No se va más allá de este mundo, porque si un ser humano muere físicamente y su alma parte de este mundo, ya el alma no puede volver a este mundo. La persona que sale de este mundo ya no puede volver a este mundo. Esa capacidad el hombre no la tiene. Irse al más allá y volver del más allá a este mundo. No se puede. Pero siempre se ve al alma dentro del pabellón quirúrgico. De hecho, se está viendo siempre su cuerpo. Ahora los médicos que están interviniendo a este paciente, lo están operando, siempre ellos ven el cuerpo del paciente y ven su sangre, que es la parte biológica. Pero nunca los médicos ven el alma del paciente, menos salirse del cuerpo. Pero el alma se está viendo su cuerpo y está viendo todo el pabellón quirúrgico, las enfermeras, los médicos, los que están aplicando la descarga de corriente continua para la reanimación cardiopulmonar. Entonces el alma no se ve. La vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma, porque el alma no tiene sangre. Y la sustitución es alma por alma, para que haya salvación, restitución, en obediencia al principio de sustitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Pero estando en la eternidad, Cristo, en
en estado de muerte eterna, porque muerte es separación. Cristo estaba separado del Padre. Volvamos a Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46. Dice, y desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, el Padre le quita el amparo al alma de Cristo, porque estaban todos los pecados nuestros cargados sobre Cristo. Por eso se oscureció todo el globo terráqueo. Aquí está la salvación, pongan atención. Así fue como Cristo nos dio la vida eterna. Entonces, cerca de la hora novena, el Padre le quita el amparo al alma de Cristo. Recordemos que Felipe le había dicho al Señor en Juan capítulo 14, versículos 9, 10 y 11, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesús le responde a Felipe, Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, había una fusión eterna entre Dios Padre y Dios Hijo. Una fusión. Eran uno solo. Pero esa fusión eterna se rompió en la cruz, cerca de la hora novena. Entonces, el alma de Cristo quedó desamparada por el Padre. Hubo separación, y eso es muerte, tanatos. Pero ahora el cuerpo de Cristo sufre un colapso y su corazón deja de latir, porque en el Salmo 22, 14 dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Ahí se está vislumbrando que sufrió un paro cardiorrespiratorio. Para poder cumplir el Salmo 22, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, porque uno con la vista, si una persona presencialmente viendo la cruz, estando ahí in situ, uno diría, bueno, a ver, según mi reloj, si es que hubiera relojes en ese tiempo, según lo que yo veo, el Señor ahí en la cruz está unas horas nada más. Yo no lo veo clamando de día y de noche, de día y de noche, como ando a entender que aparte de este día hubiera otro día y noche. Porque de hecho Cristo fue puesto en la cruz más o menos como a las 9 de la mañana, más o menos mediodía, 3 horas más, Él es clavado en la cruz, crucificado, digamos, puesto en el hoyo. Ahí le quita hubo tinieblas sobre toda la tierra, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, ahí hubieron 6 horas. Y ya cuando los dos malhechores habían muerto, en esas mismas horas del día, para poder verificar que habían muerto, le quiebran las piedras, le quiebran las piernas a los dos malhechores, que eran 3 cruces, ¿ya? Y viendo que Cristo había muerto, le lanzan una espada, una lanza, le atraviesan el corazón. Pero todo eso ocurrió en unas horas del día. Y entonces, ¿por qué el salmista David en el Salmo 22, escrito unos 900 años antes de que Cristo viniese al mundo, él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Evidentemente que Cristo, para poder cumplir este principio de sustitución, alma por alma, el alma de Cristo entró en la eternidad en estado de desamparo eterno, muerte eterna. Cristo experimentó y gustó la muerte eterna de su alma, pero Cristo tenía que cumplir, consumar lo que el Padre le había encomendado, volver a poner su alma. Recordemos, Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi alma, la puso aquí, en el cuerpecito en gestación de María, salió su alma de su cuerpo, entró en la eternidad en estado de muerte eterna, y luego la volvió a tomar. Puso de nuevo la vida de su alma. Entonces es muy importante que cuando Cristo, estando en muerte eterna, pagando íntegramente el precio en rescate de nuestra alma, o sea, pagando la misma condena, sustitución de condena, entonces ya nuestras almas quedaron liberadas de ir a la condena, de ir a juicio, de ir al infierno para esperar el tormento del juicio, quedaron salvadas. Ahí está la salvación por sustitución de condena. El alma de Cristo entró en muerte eterna. Ahora Cristo tenía que consumar Juan 10, versículos 17 al 18. Cristo dijo, antes de ir a la cruz, dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En Hebreos capítulo 10, versículo 4, o Hebreos 10, 5, dice, por lo cual, al entrar al mundo, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Tal como cada ser humano le he preparado un cuerpo en el vientre materno, cuando el óvulo es fecundado por el esperma, microscópicamente muchos científicos ven una luz, y ahí es soplado el ruaj y el neuma. Entonces hay vida en el vientre materno. Ahora nosotros leemos, por ejemplo, de Jeremías 1:5.
antes que te formase en el vientre te conocí. Antes. Entonces Jeremías está dando a entender que él viene de la eternidad. Porque nosotros somos el soplo de Dios, venimos de antes de crearnos en un cuerpo. El cuerpo es algo creado para vivir en la tierra, el alma. Pero el alma viene soplado desde la eternidad. Entonces, tal como se dice de Jeremías, en Jeremías 1:5, antes que te concibiese en el vientre de tu madre, te conocí, antes. Por eso que René Descartes dice, pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Yo no puedo existir si no pienso. Como yo pienso, entonces existo. ¿En qué momento de la eternidad, donde Dios siempre ha existido, nos pensó a nosotros? El solo hecho que Dios, que siempre ha existido, nos haya pensado en su mente es prueba suficiente de que nosotros siempre hemos existido y siempre vamos a existir. Lo que pasa es que el cuerpo es un vestido para el alma. Entonces, tal como Jeremías, en Jeremías 1:5, cuando dice de Jeremías, antes de que te formase en el vientre te conocí, antes te di por profeta a las naciones, también Cristo, en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Al entrar al mundo, Cristo dice, sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste ni te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Entonces ahí, el alma de Cristo entró, puso su vida, el alma. Su cuerpo colapsa y su alma entra en la eternidad. Y al entrar en la eternidad en estado de desamparo, y eso es la muerte, cuando hay separación, desamparo, el Padre le quitó el amparo al alma de Cristo, lo cual nunca había ocurrido en la eternidad, ocurrió en la cruz. El alma de Cristo, dejando su cuerpo colapsado transitoriamente, tipo muerte clínica, el alma de Cristo entra en la eternidad sustituyéndonos, tomando nuestro lugar, porque sobre su cuerpo habían sido puestos los pecados de todos nosotros. Entonces ahí Él está pagando penalmente, con su propia alma, la condena a la muerte del alma. Y cuando Cristo vuelve a tomar su vida, nosotros leemos en Juan 19, versículos 25 al 30. Sería bueno escribirlo, ¿eh? A ver si puedo escribir Juan 19. Juan capítulo 19, versículos 25 al 30. ¿Ya? Y tenemos que también colocar acá Mateo 27, versículos 45 y 46. Perdón, que 45 y 46. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena exclamó el Señor Jesucristo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bien, ahora vamos a Juan 19, versículos 25 al 30. Entonces Juan relata que estaba María, la madre del Señor, junto a unas mujeres, y estaba el discípulo amado, Juan, el discípulo amado Juan. Entonces, nosotros vemos que estaba todo oscuro, desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, tinieblas. Entonces, no se pudo ver que Cristo experimentó, ¿cierto? El Salmo 22:14, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Ya el alma de Cristo estaba desamparada por el Padre, desamparada, y Cristo muere. Pero nadie vio porque estaba oscuro. La salvación no se ve, porque la salvación es por la fe, convicción de lo que no se ve, pero convicción de lo que está escrito en el Salmo 22, en Isaías 53. Por eso que 2 Corintios capítulo 4, versículo 13 leemos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Dónde? En el Salmo 22, en Isaías 53. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Isaías 53. Entonces tenemos Isaías 53 y tenemos el Salmo 22. Y tenemos 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito en Isaías 53, en el Salmo 22. Creí, no conforme a lo que ven mis ojos, sino conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creemos lo que está escrito. Y estaba escrito en el Salmo 22 que el alma de Cristo iba a experimentar la condena, en vez de nuestras almas, a la muerte, y muerte eterna. Ahora vamos al Juan 19, versículo 25 al 30. Entonces ahora nosotros vemos que estaba todo oscuro, estaba Juan, María, los soldados romanos, los fariseos contemplando la cruz, pero nadie podía ver nada porque estaba todo oscuro. Se había oscurecido todo el globo terráqueo desde la hora sexta hasta la hora novena. En ese momento Cristo había sufrido una muerte tipo clínica. En una camilla,
producto de que le están aplicando descarga de corriente continua al pecho, el paciente entró en muerte clínica, pero esta acción de descargarle corriente continua tiene éxito. Hay veces que tiene éxito, la mayoría de las veces. Entonces ahora el paciente está desdoblado, su alma está flotando dentro del pabellón quirúrgico, y producto de que el corazón vuelve a latir, el alma entra nuevamente al cuerpo. Los médicos nunca ven esto, ni las enfermeras, ni los que están aplicando la descarga eléctrica, nunca lo ven porque el alma es invisible, no se ve. Entonces, producto de que le están aplicando una reanimación cardiopulmonar al paciente, entonces de repente ya lo están dando por perdido prácticamente. Los médicos están ya a punto de decir, bueno, hora de muerte, 6 de la tarde, con 15 minutos, a punto de decir eso, cuando tiene éxito esta actividad de estarle descargando corriente continua. Entonces el paciente está, de repente, está... Vuelve a latir el corazón, entonces se retira el equipo que le está aplicando, con el electroimán le está aplicando descarga de corriente continua, y vuelve a retomar la operación los cirujanos. Entonces finalmente termina la operación y despachan al paciente a una sala de recuperación. Y en todo ese periodo hubo una muerte de tipo clínica, donde el corazón dejó de latir y el cuerpo estaba experimentando una muerte transitoria, pero el alma estaba cerquita. Pero el alma de Cristo no estaba cerquita de la cruz, el alma de Cristo entró a la eternidad. Tal como un ser humano, por sus pecados, al morir, su alma tiene que ir al infierno, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco, el alma de Cristo entró a la eternidad. Ahora, el alma humana, cuando el cuerpo muere, lo entierran al cementerio, lo creman el cuerpo, el alma salió, y el alma va al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco para finalmente, esto todavía no se ha desarrollado, pero aquí finalmente las almas irán al lago de fuego. ¿Ya? Ahora, el Señor Jesucristo no fue al infierno. El Señor Jesucristo, todo esto, el infierno, el juicio y el lago de fuego, lo experimentó en la cruz. En un átomo de segundo. En un átomo. Porque uno cuando muere, cierra los ojos y lo abre en tormento. O cierra los ojos y está presente al Señor. Ausente en el cuerpo, presente al Señor, los que hemos creído en Cristo. ¿Verdad? Eso está en el libro de Corintios. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ahora, por eso que cuando un alma, ¿cierto?, tiene que salir de este mundo, su cuerpo muere, va al infierno a esperar en tormento el juicio. En cambio, el juicio, el lago de fuego, lo experimentó Cristo en la cruz. Y cuando Cristo muere por nuestros pecados, Él desciende a las partes más bajas de la tierra, ya siendo Dios, en comunión con el Padre. Ya, en toda su deidad, desciende a las partes más bajas de la tierra, toma a la gente que está en el paraíso, en el centro de la tierra, el lugar de consolación, el seno de Abraham, y lo lleva al cielo, llevó cautiva la cautividad. Ahí cumple Efesios capítulo 4. Y también Él le fue a predicar a los espíritus encarcelados, los que los días de Noé pecaron, ¿verdad? Que son ángeles, que están encerrados bajo prisiones de oscuridad. Pero eso ya es otro tema. No sé por qué le tuvo que ir a predicar a estos seres angélicos, espíritus encarcelados. No ha sido revelado eso. Recordemos que en Deuteronomio 29, versículo 29 dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. El hecho de que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra a predicar al espíritu encarcelado, no ha sido revelado el por qué. Y si no ha sido revelado, son cosas de Dios. No ha sido revelado eso. Pero el Señor no fue al infierno. Al infierno van las almas humanas en espera del juicio, en tormento, en espera en tormento de ir al juicio. En cambio, el juicio y el lago de fuego, toda la condena, la experimentó Cristo en la cruz. Ahora, en Juan 19, versículo 25 al 30, vemos que el Señor estaba oscuro y Él, de la eternidad, en estado de muerte eterna, Él vuelve y tomó su vida de nuevo. Porque Él había puesto su vida, había salido su alma de este mundo y la volvió a tomar. Puso su vida de nuevo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Volvió a poner su vida, su alma en su cuerpo. Su cuerpo estaba moribundo. Entonces el Señor vuelve a abrir sus ojos. Las densas tinieblas se habían despejado. Y ahora vemos nosotros lo que está escrito en Juan 19, versículos 25 al 30.
Juan narra, escribe, que el Señor Jesucristo ya con su cuerpo ya a punto de morir definitivamente, mira a su madre María y le dice, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y a Juan le dice, hijo, he ahí tu madre, he ahí tu madre. Esto es lo maravilloso, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Fíjese usted que en el Salmo 22, versículo 15, dice, mi corazón fue como cera, mi lengua se pegó a mi paladar. Mi lengua se pegó a mi paladar. Cristo ya sabía que estaba todo consumado, Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. ¿Qué era aquello que ya estaba todo consumado? La promesa que Dios le hizo a Abraham, en la cual interpuso juramento. En tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Todos los seres humanos serán salvos de ir al infierno. Cristo se convirtió en la propiciación de aquello, de los pecados de todo el mundo. 1 Juan 2, versículo 2. Cristo en la cruz se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo, la salvación de todos los seres humanos del mundo. En obediencia a la gran voluntad del Señor, 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 Pedro 3:9, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo eso se consumó en la cruz. Entonces Cristo consumó, porque dice, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, el Génesis 22:18. En tu simiente, es decir, en Cristo, todos los seres humanos serán salvos de ir al infierno. Ya no tendrán que pagar por sus pecados. Cristo es el Salvador de todos los seres humanos del mundo. También estaba todo consumado respecto de Juan 10:28. Porque leemos en Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Todo. Génesis 22:18. Absoluto y totalmente consumado. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Absoluta y totalmente consumado. Pero también Juan 10:28. Yo les doy vida eterna, total y absolutamente consumado también. Y lo más importante, lo que le había ordenado el Padre. Juan 10, versículos 17 al 18. Poner su vida y volverla a tomar. Acá está. Poner su alma. Ir a la cruz, sufrir una muerte transitoria y el alma entrar a la eternidad. Y luego volverla a tomar. Poner su vida nuevamente, su alma en su cuerpo. Entonces, eso también ya lo había consumado. Y como ya había consumado la promesa que Dios le hizo a Abraham, él mismo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ya sabía que estaba todo absolutamente consumado, la promesa que él mismo nos hizo a nosotros en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar, absolutamente consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Cristo no podía gritar a gran voz lo que ya sabía que estaba todo consumado porque su lengua se había pegado a su paladar, conforme al Salmo 22, versículo 15. Entonces había una vasija llena de vinagre, relata Juan, en Juan 19, versículos 25 al 30, y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre se la acercaron a la boca. Cuando Cristo hubo probado el vinagre, dijo lo que ya sabía que estaba todo consumado. Génesis 20, 18, Juan 10, 28, Juan 19, versículos 17 al 18. Perdón, Juan 10, versículos 17 al 18. Tetelestai, consumado es, y entregó su espíritu. En ese momento Cristo nos salvó el alma por sustitución de condena. Ahora, si la salvación hubiese sido muerte física de Cristo, sangre en vez de alma, y no alma por alma, entonces jamás Cristo hubiese sabido que estaba todo consumado. No estaría registrado eso por Juan. No existiría Juan 19:28. Y jamás existiría Juan 19:30. Consumado es. Sino que Cristo hubiese soportado la aflicción de su muerte, hubiese muerto físicamente, su cuerpo sepultado, como en efecto se ocurrió. Al tercer día ha sido resucitado su cuerpo, y ahora sí que Cristo sabría que estaba todo consumado. Porque la salvación es por depositar fe en la sangre de Cristo, porque la vida de la carne y la sangre está. No, error. La salvación del alma es por sustitución de condena, alma por alma. Entonces, si Cristo no nos hubiese salvado alma por alma, sino que tuviese que hacer la salvación cuerpo por alma, muerte física, entonces jamás habría sabido que estaba todo consumado y jamás lo habría exclamado, sino que habría muerto en silencio. Su cuerpo sepultado, como en efecto se ocurrió en la tumba de José de Arimatea, al tercer día resucitado su cuerpo, y ahí él habría sabido que estaba todo consumado y habría gritado, muchachos, discípulos míos, ahora sí, consumado es. Pero eso no ocurrió así. Antes de morir físicamente, y la vida de la carne y la sangre está, y la vida de la carne todavía estaba en él,
Ya sabía que estaba todo consumado. Y aquí tenemos la mayor prueba de que la salvación del alma ha sido alma por alma y no sangre por alma. Entonces la salvación ocurre cuando yo deposito fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y esa muerte de cruz es la muerte del alma. La salvación no ocurre cuando yo deposito fe en la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene la misión de limpiar, expiar, purificar, rescatar de la vana manera de vivir, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pero el rescate del alma, porque Cristo es el Redentor, el que paga un precio en rescate del alma, es alma por alma. ¿Mm? Para que la persona sea salva, tiene que tomar muy en serio el decreto condenatorio que está aquí, en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. El ser humano tiene que hacer un análisis de su vida. Yo pequé contra Dios. Mi alma quedó condenada a la muerte. Mi alma quedó condenada al lago de fuego. Necesito que mi alma sea salva. Eso es lo primero que tiene que ocurrir en un ser humano. Si un ser humano jamás se ha visto con su alma condenada a la muerte, él no requiere, según él, que haya una sustitución, alma por alma. No hay ninguna otra forma en que el pecado penalmente se condene, sino con la muerte del alma. Por eso que en Mateo 16:26, respecto de este día, el Señor dice, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida, en este mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma en el juicio? Si no hay ninguna otra forma en que penalmente el pecado se condene, sino con la muerte del alma. Y aquí Cristo nos salvó. Cuando Él, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros. Y esa muerte es la muerte del alma. También es la muerte del cuerpo, evidentemente que sí. Pero antes de que definitivamente muriese el cuerpo, tenemos el registro en Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Génesis 22:18. En tu simiente, en Cristo, todos serán salvos de ir al infierno. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Total y absolutamente consumado. Juan 10:28. Cristo, yo le doy vida eterna. Total y absolutamente consumado. Cumplido absolutamente. Lo que el Padre le había encomendado. Juan 10, versículos 17 al 18. Poner su vida y volverla a tomar, completamente consumado. Había vuelto a tomar su vida. Y por eso sabía que estaba todo consumado. Entonces ahora, para poder gritarlo a los cuatro vientos, ¿ya? Su lengua estaba pegada a su paladar, porque estaba deshidratado. Entonces, unos soldados romanos, oyendo que Cristo dijo, tengo sed, entonces sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed, un soldado romano acercándole una esponja con vinagre en la boca, cuando Cristo la probó, gritó a gran voz, tetelestai, el precio ha sido completamente pagado, te he dado la vida eterna. Ahora me tienes que creer mi salvación, me tienes que creer que ahora al morir tú te vas al cielo. Yo te he sustituido todo tu paso por este mundo en el aspecto condenatorio. Yo logré que no haya nada, ningún evento pecaminoso tuyo que a ti te pudiese condenar tu alma a la muerte. Que cualquier cosa, no importa la cantidad de eventos pecaminosos que tú hagas, no importa la intención por la cual los cometiste, no importa la totalidad final, la sumatoria total, todo evento pecaminoso que a ti te pudiese condenar tu alma a la muerte, me fue imputado a mí en la cruz. Y yo te he dado la absoluta inimputabilidad penal, la vida eterna, la inmortalidad. Mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces nunca se olviden, don't forget. La buena noticia de salvación es el Evangelio. Evangelio significa buena noticia de salvación para el alma pecadora, porque somos todos pecadores. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y si Cristo, en vez de nuestras almas, experimentó la muerte de su alma, lo que pasa es que Él entró en muerte eterna y después la volvió a tomar, porque Él puede hacer eso, nosotros no, por eso que nos sustituye la condena. Si Cristo en vez de nosotros murió la muerte de nuestras almas, en vez de nosotros, en vez de nuestras almas, por causa de los pecados de nuestras almas en este paso por este mundo, toda la totalidad de pecados, entonces nosotros quedamos con inmortalidad. Es decir, no hay pecado que cometamos en este paso por esta vida que lo tengamos que volver a pagar nosotros. Anticipadamente ya los pagó Cristo antes de que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer. Entonces, esta es una salvación tan grande. Es por eso que en Isaías 53:6, hablando de la omnisciencia del Señor, de saber todos los pecados que nosotros los íbamos a cometer hasta que nos muriésemos, antes de que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer hasta que nos muriésemos, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Debiera haber dicho,
mas Jehová cargará cuando Cristo venga al mundo. Porque lo está diciendo 700 años antes de que Cristo viniese al mundo. Isaías. Ya está consumado ya. Es por eso que nosotros leemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, leemos en el original, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Habéis. Lamentablemente los traductores católicos le cambiaron el tiempo verbal y le colocan sois. No, es habéis. Habéis sido salvados. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Vamos a ver si se puede mostrar. Así está en el original. Dice, porque por gracia habéis sido salvados. Los católicos, la Biblia católica, los traductores católicos, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina o King James, lo colocan al revés, dicen, porque por gracia sois. O sea, el tiempo verbal lo colocan al presente. El original está en pasado. Habéis sido salvados. Porque por gracia habéis sido salvados. Igual que en Tito 3.5. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó. Nos salvó. ¿Qué pasa si yo cometo pecado? Si yo cometo pecado, nos salvó. ¿Y qué pasa si yo peco y nos salvó? Nos salvó. Tito 3, versículo 5. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que yo merezco. Yo merezco el lago de fuego. Entonces soy salvo por misericordia. Al no recibir lo que yo merezco. Y también por gracia. Gracia es recibir el cielo, la vida eterna, lo cual no merezco. Entonces soy salvo por gracia, recibir lo que no merezco, y por misericordia, no recibir la muerte eterna del alma, lo cual yo merezco. ¿Ya? Ahora en Efesios 2, versículo 6 dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Siempre está hablando en pasado, porque para Dios la salvación de nuestras almas quedó consumada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Ahora el ser humano solamente tiene que creer que ya Cristo le salvó. Que cuando él peca, es malo, viola, mata, roba, fornica, no hay nada en lo absoluto, ningún evento pecaminoso en su paso por este mundo que a él lo condene a la muerte de su alma, porque quedó su alma inmortal. Entonces voy a leer 2 Timoteo 1:10, lo voy a leer de nuevo, hablando de la inmortalidad mediante el Evangelio. 2 Timoteo 1:10, voy a mostrarlo. 2 Timoteo 1:10 dice, pero manifestada ahora, 2 Timoteo, lo voy a tratar de mostrar en la pantalla, para que se pueda ver, porque es muy importante mostrar el original, los textos originales. 2 Timoteo 1:10. Ustedes le pueden sacar un pantallazo y después lo pueden acercar en la foto. 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia mediante, ¿cierto? Dice, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó por otra a luz la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. 2 Timoteo 1:10. 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, se está hablando de la gracia, pero manifestada ahora, la gracia, mediante la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. O sea, la inmortalidad para el alma. La inmortalidad para el alma. Entonces, el Señor Jesucristo en la cruz, hace 2000 años, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y ya está consumado. En Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Eso es Efesios capítulo 2, versículo 6. Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, también está en pasado, porque está consumada la salvación, ya Cristo nos salvó. Si nosotros matamos, robamos en este paso por este mundo, pecamos, quedamos inmortal. Al morir vamos al cielo. No creerlo o ponerlo en duda u objetarlo, decir sí, pero si yo hago algo malo, si no persevero, si soy tibio, objetar la vida eterna, eso también te condena.
No, no hay que objetar la vida eterna, ponerle un pero. Sí, sí, Cristo me salvó, pero ese pero te condena. Porque ya Cristo consumó la salvación de nuestras almas. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, leemos: Si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual es un hecho consumado, para el Señor está consumado, entonces poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque moristeis, habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. ¿Se dan cuenta que siempre está en pasado? Porque moristeis, habéis muerto. Pero si yo estoy vivo todavía, me falta mucho para morir. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, estaba representándome a mí y a ti. Mi alma tenía que morir por los pecados. Eso es injusticia. Así se satisface la justicia de Dios, con la muerte de mi alma. Pero como Cristo nos estaba representando, a usted y a mí, y a todos los seres humanos, cuando Cristo murió en la cruz, yo morí con Él, la muerte de mi alma. Cuando Cristo ha sido resucitado y luego ascendió al cielo al tercer día, yo he sido resucitado con Él y juntamente con Él estoy sentado en los lugares celestiales. Es cosa de tiempo. Eso es lo lindo del Evangelio, buena noticia de salvación. Entonces, sin Cristo, sin la sustitución efectuada de la cruz de nuestras almas, en nuestro paso por este mundo, todo el tiempo que el alma nuestra vive en el cuerpo, hasta que nuestros cuerpos mueran, sin eso, sin la sustitución de Cristo, lo único que le va pasando a un ser humano, conforme va pecando, es que va acumulando sentencias y sentencias y sentencias a la muerte del alma. Se transforma en un reo de juicio eterno. Pero vino Cristo. Entonces, el fin de todo el discurso oído es este. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Ah, pero es que vino Cristo. Momentito, Cristo lo cambia todo. ¿Ya? Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una vez y después de esto el juicio, así también Cristo. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, ¿verdad? Cristo, así también Cristo. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Es por eso que en Juan 5:24, Cristo está aseverando dos veces, diciendo de cierto, algo en donde Él no incluye que tú dejes el pecado, que guardes los mandamientos, que dejes la tibieza, que cuides tu salvación. No está incluido algo que tú hagas. Solamente tu fe en lo que ya Cristo consumó. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Aquí no está incluido que tú tengas que dejar el pecado, vivir en santidad, guardar los mandamientos, no pecar. No, eso no está incluido. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, Cristo dijo, yo le doy vida eterna, y en la cruz la consumó, en Juan 19:30, consumado es. El que oye mi palabra y cree al que me envió. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Eso está en 1 Juan 5, versículo 5 al 1 Juan 5, versículo 10 al 12. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y el Hijo ha dicho que nos ha dado vida eterna, los dos. Entonces Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Y cree al que me envió, yo les he dado vida eterna y esta vida está en mi Hijo. Entonces, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con fe para obtener la vida eterna, que ya fue consumada en la cruz. La salvación es por creerle a Cristo que Él ya nos dio la vida eterna. Si tú la pones en duda, la objetas, la condicionas a que tú tengas que hacer algo más, te vas al infierno. A Cristo hay que creerle con fe. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En Romanos 12:23 dice, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. En Juan 16:9 Cristo dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, el pecado de incredulidad es rehusar creer. Pecado de incredulidad es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de Hebreos 10, versículos 26 al 30. Por haber oído el conocimiento de la verdad, que ya Cristo nos dio la inmortalidad, la vida eterna, cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz, y la persona la rehúsa creer, diciendo, sí, pero si tú eres tibio te vas al infierno. O sea, que no nos dio la inmortalidad, nos dio una salvación que es propensa a ser muerte todavía, no hay inmortalidad, que todavía el alma puede morir, ser condenada a la muerte, por ser tibia, por no guardar los mandamientos, por no perseverar. Hay tantos versículos en la Biblia que el incrédulo los puede tomar para convertirlo en condena, al no creer con fe. Entonces, la persona tiene que arrepentirse, reconocer que va a ser un pecador hasta que se muera,
que por haber pecado el alma quedó condenada a la muerte y necesita la salvación, y que espiritualmente murió y necesita nacer de nuevo. Esos son los tres reconocimientos que son propios de una mente que está pensando bien. Por eso que arrepentimiento es cambio de mente, transformar la mente y conformarla a la Biblia, para que el ser humano piense tal cual como Dios piensa de nosotros y que está escrito en la Biblia. Cómo Dios piensa de nosotros viviendo nuestras almas en un cuerpo de carne. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, todo en él sin hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas por aceite. Nuestras justicias, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Así piensa Dios de nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no ni siquiera uno. Así nos ve Dios. 7. 7 más. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. 7 más. Así nos ve Dios, y para que nosotros podamos vernos a nosotros, nuestras almas viviendo en el cuerpo de carne, tal como Dios nos ve a nosotros, tenemos que conformar nuestra mente a la Biblia. Para que nosotros pensemos de nosotros mismos ante Dios, lo mismo que Dios piensa de nosotros. Para que nosotros pensemos cómo estamos ante Dios, tal como Dios nos ve a nosotros. Entonces, el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Entonces, la salvación ocurre cuando uno cree con fe que Cristo murió, la muerte de nuestras almas, por los pecados de nosotros. La causa de la muerte del alma de Cristo fue por los pecados de nosotros que le fueron imputados a Él. Entonces, si Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, entonces yo no puedo morir nuevamente por los pecados de mí. Porque los pecados de mí, que yo los cometeré hasta que yo me muera, le fueron imputados a Cristo y Él los pagó uno a uno, dejándome con vida eterna a mi alma. Ahí está la salvación. Por eso que en Juan 8:24, Cristo advierte respecto a aquellos que no creen en la salvación que Cristo ya nos dio, por gracia y por misericordia. Dice el Señor, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, cada pecado en el aspecto penal es condenado con la muerte del alma. Hay otras condenas más por pecar, pero hablemos de la condena penal. Cada pecado, por sí solo, independientemente de los demás pecados que usted lo pudiera cometer o no, cada pecado se condena penalmente con la muerte del alma. De tal manera que tienen que ser todos pagados en justicia. No puede quedar ningún pecado impune penalmente. Cada pecado tiene que ser pagado penalmente con la muerte del alma. Por lo tanto, o todos los paga usted, lo que usted va a cometer en su paso por este mundo, o usted cree que todos se los pagó Cristo, penalmente. Entonces el alma de Cristo fue condenada en vez de su alma. Y ahí está la salvación. O los paga usted o los paga Cristo. No se pueden pagar a media. Porque si se pagasen a media, tanto el alma de Cristo entra en muerte eterna como el alma de usted. Lo que pasa es que el alma de Cristo volvió a esta vida. Usted no puede volver a este mundo. Tienen que ser todos. Entonces, usted tiene que creer que todos los pecados que usted los cometerá en su paso por esta vida hasta que usted se muera, le fueron imputados a Cristo y se los pagó todos Él, dejándolo a usted salvado de ir al infierno. Ya no va a juicio. Ya no tiene que ir al infierno a esperar en tormento el juicio. Si usted cree con todo su corazón que Cristo, en vez de usted, murió por los pecados de usted, está creyendo en el Evangelio y es eso lo que Cristo dice. El que cree en el Evangelio es salvo. En Marcos 16, versículos 15 al 16, Cristo cuando ya había resucitado, le había sido resucitado su cuerpo, había aparecido a más de muchos testigos durante 40 días, saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén, al final del periodo de 40 días, al final de este periodo, y le da la gran comisión a sus discípulos. Marcos 16, versículos 15 al 16, diciéndoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Predíquele a la gente que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Predíquenle. El que creyera en el Evangelio, y como resultado de haberlo creído el Evangelio con fe, entonces yo le sumergiere dentro de él al Espíritu Santo, fuere bautizado, Cristo entrare espiritualmente dentro de la persona, esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Cuando Cristo está diciendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que en él creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ese bautismo es el bautismo invisible, espiritual. Siempre bautismo significa inmersión. El bautismo de Juan era cuando los israelitas se sumergían en el agua. El bautismo para la iglesia es cuando el Espíritu Santo es sumergido dentro del cuerpo de la persona. Si la persona tiene a Cristo, tiene la vida. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida. En en Gálatas 2, versículos 20 al 21, los verdaderos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la sustitución de condena. No desecho la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Efesios 2, versículo 8 y 9. No desecho la gracia de Dios por si por la ley fuera la justicia. O sea, que yo tuviera que depender de mí, de cumplir algo yo, si por la ley fuera la justicia, dejar la tibieza, guardar los mandamientos, dejar el pecado, vivir una vida en santidad. Si así fuera la justicia, si de esa manera yo fuera declarado justo, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás. Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa sustitución. En lugar de usted, en lugar de mí. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa en lugar de usted, en lugar de mí. Para que nosotros no, Cristo fue condenado. Para que nosotros no fuésemos condenados por nuestros pecados. Entonces yo le pregunto a usted, mi querido amigo, mi querida amiga, mi estimado caballero, señora, joven, jovencita, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Las buenas noticias de salvación, el Evangelio, dice que sí. Y Cristo dice, el que creyere en el Evangelio, con fe, esa persona será salva. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Murió acaso Cristo por los pecados de usted? Si Cristo, en vez de usted, murió por los pecados de usted, usted ha sido salvo. Ya cuando muera se va al cielo, no se va al infierno. ¿Murió Cristo por los pecados míos? Sí. Cristo murió por los pecados de nosotros, los pecados de usted y los pecados míos, los de nosotros, para que nosotros ya no fuésemos condenados a la muerte del infierno por nuestros pecados. El infierno para ir en tormento al juicio. El infierno es un lugar en tormento en espera del juicio, ¿ya? Entonces sí nos salvó. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? El Evangelio dice que sí. Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo dice, el que creyere en el Evangelio y lo creyere con fe, y producto de haberlo creído con fe, entonces yo le sumergiere adentro el Espíritu de Cristo, esa persona será salva. Y el que no, será condenado. Oh, querido amigo, crea en el Evangelio. Todavía hay tiempo. En 2 Corintios 6, versículo 1 y 2, dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia, la salvación gratuita. Salvación gratuita, la hizo Cristo por nosotros en la cruz. La entrada está liberada, la entrada al cielo. El precio fue pagado por Cristo. Ya no tiene que pagar ningún precio usted. Solamente depositando fe en lo que hizo Cristo por usted en la cruz. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora, antes de que mueras, al morir en el camino ancho, habrás sellado eternamente el destino de tu alma, para mal, porque habrás entrado al estado de muerte eterna, sin poder revertir la situación. Estando en vida, al entrar por Cristo la puerta estrecha, el camino angosto, habrás sellado eternamente para bien el destino de tu alma, porque no es reversible esto. Habrás sido sellado con el Espíritu Santo hasta la redención, habrás obtenido la inmortalidad, estando vivo físicamente. Hay que entrar ahora, antes de morir. Para la religión, el arrepentimiento, la conversión es conductual. En cambio, el arrepentimiento que Dios demanda, que es cambio de mente, la conversión es mental. Entonces tenemos la conversión conductual de la religión, de las religiones evangélicas y católicas, que tú cambies tu conducta, versus la conversión mental la que pide Dios, que es el arrepentimiento. Marcos 1:15, arrepentidos, cambiaos vuestra mente, cambia tu mentalidad. Reconócete que eres un pecador, reconócete que estás condenado, reconócete que estás muerto espiritualmente y que estas tres condiciones les tienes que reconocer. De estas tres condiciones, cuando seas salva tu alma, cambian dos. Tu alma salvada, tu espíritu nacido de nuevo. Pero tu moral seguirá corrompida, porque la ley del pecado está en el cuerpo físico. Romanos 7, versículos 14-25. Ley del pecado que está en nuestros miembros, ¿verdad? Cuando tú reconozcas que vas a pecar siempre contra Dios, que todo tu paso por este mundo vas a pecar, que tu alma quedó condenada por haber pecado, el alma que pecare esa morirá, condenada a la muerte, y que espiritualmente estás muerto por haber pecado y necesitas que Dios te haga nacer tu espíritu de nuevo, cuando tú reconozcas esos tres estados, te habrás arrepentido. Habrá ocurrido para ti el arrepentimiento para salvación. Y estando así, creyendo que Cristo murió por tus pecados, la sustitución de condena contra tu alma, creyéndola con todo el corazón, que Cristo al morir por tus pecados te dio la vida eterna, creyendo en la vida eterna de Cristo, que Cristo te la dio en la cruz, entras por la puerta estrecha que es Cristo al camino angosto que da la vida. Y al entrar al camino angosto, Cristo entra en ti, entra dentro de ti.
y quedas sellado con Cristo perpetuamente para vida eterna. Entonces, tú eres un pámpano que la vid entra en ti y tú permaneces con el pámpano en la vid y la vid en ti. Se cumple perfectamente Juan capítulo 15. Cristo es la santidad y cuando Cristo entra en ti, tú tendrás santidad sin la cual nadie verá al Señor porque tendrás a Cristo morando entre. Cristo es la santidad. Se cumplirá perfectamente Hebreos 12, 14. Arrepentidos, si creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena, debida a los pecados. Dígale al Señor, ahora antes de morir, yo creo que Cristo en la cruz del Calvario murió por mis pecados y así me salvó. Y usted tiene que convencer a Cristo de que usted le ha creído con todo su corazón. Porque cuando usted crea de todo corazón que ya Cristo le salvó, que le dio vida eterna, Cristo entrará dentro de usted. Le harán hacer su espíritu de nuevo y ahí Cristo entrará dentro de usted, haciéndole pasar por el camino, por la puerta estrecha, el camino angosto que va a la vida. Y ahí Cristo entrará dentro de usted. Y usted tendrá perpetua salvación, vida eterna. Dios le bendiga.